porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando sobre el capítulo 12 del libro del Éxodo. Es uno de los capítulos centrales que nos habla sobre todo de la Pascua. Y hemos dicho que aquí se juntan dos elementos. Por una parte, la Pascua de por sí y el hecho de la liberación. La liberación que tiene relación directa a esta celebración que ya era una celebración anterior. Una celebración que ya realizaban los israelitas, ¿verdad? Después estábamos diciendo también que hay ciertos elementos que tienen mucho que ver con un pueblo ya sedentario. Por ejemplo, el pintar las jambas, el pintar los dinteles de las casas. Eso no existiría absolutamente en el momento de la esclavitud, ¿verdad?, en Egipto. O en todo caso, si es que existirían, después por un largo tiempo no existiría durante todo el trayecto, también por el desierto. Bueno, en fin, son elementos que más bien tenemos que mirarlo en el sentido religioso profundo, ¿verdad? De lo que significa el significado, como decimos, no mirar el aspecto literalmente hablando, sino que mirarlo en un sentido teológico, en un sentido de enseñanza, en un sentido pedagógico. Por lo tanto, repetimos un poco y volvemos a mirar lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? La mención de esa pintura y el dintel pone en evidencia que el rito, si bien está ambientado en Egipto, se ambienta como que está sucediendo ahí en el momento en Egipto, sin embargo, está descrito desde Jerusalén, por lo menos. Es decir, el autor sagrado que está describiendo esto se siente en Jerusalén. Los esclavos tenían seguramente casas en Egipto, pero no iban a tener jambas ni dintel por muchos años mientras erraran por el desierto. Por eso decíamos, tal vez por una parte puede ser que tengan durante cuanto eran esclavos, hay que ver un poco las casitas cómo eran, si tenían casas, carpas, cómo era en Egipto. Ahora, si el rito había que hacerlo todos los años ellos tienen que repetir según nos dice la palabra de Dios, no iba a ser posible practicarlo estrictamente, al menos por un largo tiempo, ¿verdad? Así se ve que la fiesta es descrita desde la situación de un pueblo sedentario. Entonces, es un pueblo sedentario el que está reflexionando y el que está escribiendo esto. O sea, no tiene un carácter de un pueblo nómada, de un carácter, ¿verdad?, que está por salir o está caminando hacia el desierto. Pero evoca la gesta de liberación de sus antepasados. La insistencia en la cocción por el fuego tiene que ver con el carácter purificador de la llama directa también. Es importante cuando le está diciendo eso, ¿verdad? En esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Insistencia en la cocción por el fuego, con ese carácter purificador de la llama directa. Es decir, que sean verdaderamente ellos mismos purificados. Tiene que estar bien asada. Así, en el contacto con la llama, lo que convierte la materia, y por eso nos sirve hervir la carne o comerla cruda. Se dice que ha de comerse con los panes sin levadura, matzot, sin levadura, panes sin levadura, y hierbas amargas, merorín. Esas son las hierbas amargas, el merorín. Esta es la única alusión a los panes ácimos, ¿verdad?, que tenemos fuera de los textos dedicados a ellos en toda la estructura, 12 del 1 al 13, 16. Ahora, el carácter, ¿verdad?, que acá,
Esa misma noche, ahí está, en el 8, y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, y verduras amargas, Está indicando las hierbas amargas, la única alusión que nosotros tenemos aquí con respecto a esto, las hierbas amargas. Ahora que ellos tienen que apurarse, no la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego, comerán también con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente. Y lo que sobre lo quemarán también al amanecer, siempre. El quemar, que decíamos ya hace rato, el sentido sagrado. En el diga, tú y pechan de la ya, ¿verdad? Sino que tenemos que quemar esto, el sentido sagrado. Y después, por otra parte, ese sentido, ¿verdad?, que nosotros le damos del sentido quemado, tiene que suceder algo más, ¿verdad? Tiene que ayudarnos a entender ese apresuramiento que tiene que existir. Deberán comerlo así, ceñidos, no ven el apresuramiento, o sea, con qué rapidez, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Pellapuraque. El carácter entonces de apresurarse de la comida no tiene otra explicación que su adaptación a la celebración de la salida de Egipto. De liberana, Yahamaina, salimos de Egipto. Estar calzado es lo opuesto a lo exigido en otros ritos. Siempre el otro te dice que tenés que calzarte, descalzarte, porque este lugar que pisas es un lugar sagrado. Tiene que estar calzados, ustedes ceñidos, calzados con sandalias, totalmente opuesto. Pero así, aquí expresa, al igual que el bastón en la mano y el cinto ajustado, la disposición para salir al desierto. Aún así debe entenderse en el sentido ritual y simbólico. Es difícil concebir que ese requisito viniera de antaño, ya que la comida familiar en los ritos de los nómadas del desierto se hacía, como es de esperar, en un clima festivo y distendido. Todo lo contrario. Tienen que ponerse, deberán comerlo así, ceñidos, con un cinturón, calzados con las sandalias. O sea, es como una prisa por tu propia liberación. O sea, estamos esclavizados, te está diciendo. Nosotros tenemos que liberarnos, tiene que haber este sentido. Es difícil concebir, ¿verdad?, este requisito viniera de antaño, si era todo lo contrario, ya que la comida familiar en los ritos de los nómadas del desierto se hacía en un clima festivo y distendido, con toda tranquilidad. Cuando ya por ahí esté hoy, ahí vas a ver, tu ñande pura paz, ñande bodi para paz, ambas las ideas ya deberán comerlo, ¿verdad?, con un cinturón, calzados, ceñidos, y lo comerán deprisa. Pero te dice y te acentúa, es la Pascua del Señor, es el paso del Señor. Tiene que ser tu propio paso. Tiene que ser tu cambio también en tu propia vida, ¿verdad? Entonces tenés que prepararte. Y bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Estábamos concluyendo esta partecita en que dice, ¿verdad?, del capítulo 12, 11. La última parte dice, y lo comerán deprisa, es la Pascua del Señor. Volvamos un poco a esa explicación que ya lo hemos hecho al inicio, ¿verdad? La Pascua, cuya significación etimológica es incierta de por sí, porque había varias posibilidades, ¿verdad? Pero es un poco incierta, ha sido asociada a un verbo hebreo que significa pasar por encima. Es asá, y aripera, pasar por encima, saltar. O también quiere decir librar. La fiesta estaba ligada originalmente al sacrificio de los pastores nómadas. Eran pastores nómadas que tenían su fiesta especial, saltar por encima de. O seminómadas, ofrecían en primavera para proteger sus ganados. Esto es muy interesante. Originariamente al sacrificio que los pastores nómadas o seminómadas ofrecían, lo que ellos mataban ese día, ¿verdad?, en primavera para proteger sus ganados. Pero en la liturgia de Israel adquirió un sentido completamente nuevo. Era el memorial del Éxodo. Lo que ellos celebraban como una fiesta anteriormente, los pastores nómadas que ofrecían para proteger sus ganados, pero o mejor dicho, le dan otro sentido, ya siempre,
pero más bien le dan ahora este sentido de memorial, ¿verdad?, del Éxodo, de ese acto salvífico que puso fin a la esclavitud de Israel y lo condujo a la libertad. Lo condujo a la libertad. Puso fin a la esclavitud de Israel y lo condujo a la libertad. Esta salvación alcanzó su pleno cumplimiento en Cristo, nuestra Pascua. Pleno cumplimiento en Cristo, nuestra Pascua. Y bueno, eso es entonces lo que nosotros podemos decir de esta partecita. Pero miremos más adelante también lo que nos está diciendo desde el 12 al 13. El 12 al 13 tiene y continúa nuestra motivación, ¿verdad? Diciendo, esa noche, le sigue motivando el Señor, pasaré. Es siempre Dios el que está hablando. A Sata, por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales. Y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, pasaré de largo, y así ustedes se librarán del castigo cuando golpee al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Y por este veo cuando se va para las años de Egina, ¿verdad? O sea, del 12 al 13, del 12 al 13. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Al verla, pasaré de largo, y así ustedes se librarán del castigo cuando golpee al país de Egipto. Golpea esa seña de una forma entonces central. Esta información que estamos recibiendo aquí en estos versículos 12 y 13 contradice lo dicho en varias de las plagas anteriores, ¿verdad? Otra muestra de que la narración de esta plaga fue originalmente distinta de las 9 primeras. Allí se excluía de la plaga a la tierra de Goshen. Goshen de Yegurim y otro, allá donde vivían los israelitas, sin mencionar que allí hubiera egipcios. La sensación que transmiten los textos es que la región donde solo ellos habitaban, librarla, beneficiaba a los israelitas, pero no a los egipcios. Ahora, todo indica que israelitas y egipcios compartían el vecindario, por lo cual se hace necesario marcar las cosas propias para no ser confundidas con las viviendas, ¿verdad?, de egipcios. ¿Entendés? Entonces va en contra, decíamos, porque cuando en las otras plagas nos hablaban directamente en las otras señales que en todo Egipto venía la tempestad, venía la langosta, venían las ranas, en fin, todas las plagas que sucedían. Sin embargo, dice, en Goshen no pasaba nada, en Goshen no pasaba nada. Ahí estaban, ¿quiénes? Estaban los israelitas. ¿Quién va hebreo y quién es judío? ¿Quién es egipcio? ¿Quién es israelita y quién es egipcio? Pero entonces va a decir, no es cuestión entonces de la tierra de Goshen, allá, sino que va a decir que aquí estaba el egipcio y aquí estaba el israelita. Estaban juntos. Entonces, ¿cómo queda lo otro? Si aquí en la tierra de Goshen no pasaba nada, quiere decir que los israelitas, o sea, no sufrían, pero estaban también los egipcios. Y entonces, ¿en qué queda? Si dijo todos los egipcios, bueno, entonces ahí era más bien en forma geográfica, como lugares clave. Aquí solamente los israelitas, aquí solamente los egipcios. De por distinción pea. Pero para eso hay que marcar los dinteles, para que el ángel exterminador se dé cuenta y sepa que ese es de Israel, ese es de egipcio, ese es egipcio, ese es de Israel. Y así sucesivamente. Bueno, eso entonces es lo que menciona aquí. La sensación que transmiten los textos es que era la región donde solo ellos habitan. Librarla beneficiaba a los israelitas, pero no a los egipcios. Ahora, todo indica que israelitas y egipcios compartían el vecindario, quiere decir que eran vecinos. Bueno, y el 14, como hemos leído, este será para ustedes un día memorable, ¿verdad?
y deberán solemnizarlo. La pregunta de si los habitantes no egipcios, tampoco israelitas, también fueron castigados con muerte, se basa en la exposición que indica que Dios castigará la tierra de Egipto. En la misma línea se han preguntado qué sucedía cuando en una casa no había un primogénito. ¿Qué sucedía? Después de la primogénito, pero semejantes especulaciones no tienen sentido desde el momento en que la plaga busca establecer la soberanía del Dios de Israel sobre Egipto, al atacar a aquellos a quienes se suponía que los dioses locales debían proteger más. La mención del juicio sobre los dioses de Egipto tiene que ver con esta acción que los presenta como incapaces de preservar la vida de su pueblo, empezando por el hijo de Aarón. La muerte de los primogénitos es una demostración de poder sobre los dioses más que sobre las personas. Ahí está, la muerte de los primogénitos, porque será después la muerte de Dios, porque después será la muerte del mismo faraón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero Jesús es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahora vamos a entrar un poco en este versículo 14 que va hasta el 20 también y ya nos habla de la fiesta, ¿verdad? De los ácimos, Vamos a ver cómo entenderlo dentro de esta estructura general, ¿verdad? Nos dice ahí que
desde el 15 mismo, aquí se va tomando el 14, en fin. A esta fiesta de la Pascua se añade la fiesta de los ácimos, ¿verdad?, que parece responder a una misma fiesta de primicias, propia de labradores ahora. De aquí procede la descripción sobre la abolición de pan fermentado y el uso único del pan ácimo, no solo en el banquete pascual, sino durante la semana que sigue. En la legislación levítica estaban prohibidas la ofrenda con levadura. La razón de esta prohibición hay que buscarla en la prohibición de esa creencia popular de la fermentación que producía la levadura suponía una especie, ¿verdad?, de descomposición y corrupción. Y esto hacía impura, ¿verdad?, la ofrenda y el banquete pascual. Si nosotros miramos más adelante, ¿verdad?, Jesucristo aplica también la misma levadura, ¿verdad?, algo similar, como símbolo de descomposición también, ¿verdad?, a las doctrinas y prácticas de los fariseos. San Pablo incluso invita, ¿verdad?, a los cristianos a purificarse de toda levadura para que sean panes ácimos por la pureza y la verdad. Durante 7 días entonces los israelitas debían privarse de panes fermentados. Y en el primero y último debían celebrar asamblea solemne, absteniéndose de todo trabajo excepto el que requería la preparación de los alimentos. Es pues una prohibición menos rígida que en el sábado y en el día de la expiación, en que no se permitía ningún trabajo. El sábado, que caía dentro de la semana de los ácimos, debía ofrecerse las primeras espigas de la nueva cosecha, lo que parece sugerir un origen agrícola de la semana de los ácimos. Al contrario, el mandato de asar el cordero parece sugerir un origen nomádico, es decir, de los nómadas, pues es el sistema más elemental de preparar los alimentos. Y por su carácter arcaico es el común de muchas religiones y así entonces sucesivamente. Bueno, eso es entonces con respecto, ¿verdad?, a esta preparación que se tenía que hacer, cómo tenían que hacer los panes ácimos, sobre todo, en qué elemento tenían que ellos centrarse. Vamos a mirar un poco, dice lo siguiente: así será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua, es lo que tienen que continuar. Durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. Panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será excluido de Israel. El primer día llamarán a una asamblea solemne y también el 7º día llamarán a una asamblea solemne. En todo este tiempo no será permitido realizar ningún trabajo, solo el indispensable para preparar la comida y nada más. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. En el transcurso del primer mes, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, comerán el pan sin levadura. Entonces, en sus casas. Porque todo el que coma algo fermentado será extranjero o natural del país. Será excluido de la comunidad de Israel. En una palabra, no podrán comer nada fermentado, cualquiera sea el lugar donde habiten, para comer esos panes ácimos. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir, verdad, esto de los panes ácimos? Porque ahora cambia. Estábamos hace rato con el corderito, ¿verdad? Ahora, sin embargo, estamos yendo, esta era la Pascua, preparación de la Pascua. Ahora estamos con los panes ácimos. El versículo 14 es como esa bisagra, decimos nosotros, ¿verdad? Es la que une entre un texto y el otro, entre el pasaje anterior. Si se observa 12, notará que ambos cumplen una función de introducción
tiene que introducir, ¿verdad?, a ese pequeño texto de lo que va a venir a continuación. Y así le da unidad, estableciendo cierta información inherente al calendario. Dada esta situación, es probable que el versículo 14 originalmente haya sido una introducción 15-20. El 14 como una introducción al 15-20. Pero en la redacción final fue utilizado como articulador de ambos textos. Articulador. La diferencia entre 12.2 y 12.14 es que en el segundo se establece el carácter de fiesta periódica y su ubicación hace que semánticamente se aplique a ambos textos. Semánticamente. Así el rito celebrado en el momento previo de la liberación deviene por un proceso hermenéutico en estatuto eterno. Con esto no se está creando una nueva fiesta religiosa, sino que se está elevando el nivel máximo, al nivel máximo, la memoria de la liberación, al asimilarla a una fiesta ritual preexistente. Es decir, ahora le están dando más auge, más empuje. Ya era la otra fiesta, ¿verdad? Y ahora le están dando también a esto de los panes ácimos, o sea, le están dando más importancia a esta liberación. Pero ahora resignificada, ciertamente, esta fiesta de los ácimos. Sin embargo, el lenguaje simbólico y religioso lo presenta como si lo inverso fuera cierto, ¿verdad? Entonces la fiesta de los ácimos tiene un origen agrario y por lo tanto propio de los pueblos más bien sedentarios en este caso. Y con ella celebran el comienzo de la cosecha. Entonces todos estamos apuntando hacia este aspecto. Es una fiesta de los ácimos que se le está dando más importancia y sobre todo nos está haciendo entender. Entonces ya que con es importante ver la yepoa, pero le estamos aplicando al elemento esencial, que sería justamente esta fiesta de la liberación de la Pascua. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús.
no falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuántas veces te han dicho los protestantes? Todos los hombres se tienen que casar. Todo hombre tiene que tener su esposa y toda mujer tiene que tener su esposo. Una vez le pregunté a un protestante, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que todos los hombres se tienen que casar? Bueno, Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. Ahí no dice, no está bien que todos los hombres estén solos. ¿Por qué ese texto si no lo interpretas literal? Cuando Dios dice, no está bien que el hombre esté solo, ¿a quién se refería? A Adán, singular, no plural. Oh, pero Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí no dice que todos los hombres. La Escritura dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre no quiere decir todos los hombres. Es ahí donde explicamos el texto de hoy. Mateo capítulo 19, versículo 12. Jesucristo mismo es quien dice esto. Escucha lo que dice Mateo 19, 12. En efecto, algunos no se casan, algunos, no todos. Algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron. O sea que no los forzan. Si los forzaran, no sería una decisión. Decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Obviamente los protestantes no lo pueden entender, porque para poder entender esto hay que vivir en el Espíritu. Jesucristo es claro en decir que hay hombres que no se casan, o sea que no todos nacieron para casarse. Obviamente el protestante no acepta estas palabras de Jesús, porque si las acepta ahora, pues ya no puedo atacar el celibato del clero de la iglesia. Por eso es que no acepta estas palabras de Jesús. Pero ¿quién sí las aceptó? ¿Quién sí las entendió? Personas que vivían la vida en el Espíritu. Perfecto ejemplo, San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8? A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Una vez un hombre que se disfraza de payaso malinterpretó este texto y dijo la payasada de que Pablo era viudo. ¿Dónde dice la Biblia que Pablo era viudo?
Es más, cuando Jesucristo llama a Pablo, Pablo era joven. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos y fueran menores de edad, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Pero si leemos Hechos capítulo 18, versículo 5, la Escritura claramente nos enseña que cuando Silas y Timoteo llegan a la región de Macedonia, Pablo se dedica por completo a la predicación. Si Pablo hubiese sido viudo, hubiese tenido hijos, no se hubiera podido dedicar por completo a la evangelización. Así que no malinterpretes el texto. ¿Qué dice Pablo también allí en 1 Corintios 7, 27? Si tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. ¿Qué dice en 1 Corintios 7, 38? Si te casas, haces bien. Claro que sí, es un sacramento. El matrimonio es algo sagrado. Si te casas, haces bien. Si no, obras mejor. ¿Y qué le recomienda Pablo a las viudas en ese último versículo del capítulo 7? La viuda está ligada a su marido mientras éste vive. Una vez que él muera, ella queda libre para casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea creyente. Pero Pablo termina diciendo, pero sería más feliz si no se vuelve a casar. Y muchos protestantes siempre mencionan 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice la Escritura, sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que cada hombre no quiere decir todos, que cada mujer no quiere decir todas. Pero es que es mejor casarse que consumirse de pasión. ¿Y yo qué culpa tengo de que tú te consumas de pasión? Ya porque tú te consumes de pasión, ¿quiere decir que todos se van a consumir de pasión? No existe un texto en la Biblia que diga que todos los hombres se tienen que casar. La Biblia es clara, Jesucristo es claro. Algunos no se casan porque nacieron impotentes, otros porque fueron castrados por los hombres. Ojo con esto, en el tiempo de Jesús a los esclavos los castraban para que no tuvieran familia. ¿Por qué? Porque eran esclavos, para que nadie te venga a decir, ahí son los curas, mentira. Y lo último, y otros decidieron no casarse por causa del reino de los cielos. Es ahí donde entran los hombres célibes que conocemos el día de hoy como nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Al final del día, mi hermano, la Biblia es clara y la Biblia enseña que es mejor no casarse que casarse. Simplemente el protestantismo no acepta esto, porque si lo acepta, si acepta esas palabras de Jesús, ya no pueden atacar el celibato del clero de la Santa Iglesia Católica. No te dejes engañar, mi hermano. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza,
que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre este capítulo 12 que nos dice esta fiesta que nos habla de los panes ácimos. Dice, durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado, desde el primer día hasta el 7º, será excluido de Israel. Entonces, yo puedo ir en día de ya, entonces ya te voy ya pecha ya pota, o si no ya excluida de Israel. Aquí llama también un poco a la obediencia y al escuchar, dar también importancia a la cuestión de los ritos. Recuerden que nosotros somos personas simbólicas, somos personas también rituales, ¿eh? El hombre de por sí necesita, es un rito. El rito, nosotros necesitamos también de la repetición, o sea, no es que nosotros vivimos siempre de elementos, no sé, que todo cambia, no. Nosotros también tenemos una cierta estructura y esa cierta estructura es la que te da esa cierta comodidad también de movimiento. Ahora, dentro de esa estructura que nosotros mantenemos, ciertamente tenemos renovaciones, o sea, nos vamos renovando, eso no hay ningún problema. Y es importante el renovarse continuamente, pero no olvidarse que también el hombre necesita su estabilidad. Y el proceso de nuestra misma vida tiene esos elementos, ¿verdad? Llega un momento en el cual, desde la vida adulta, el hombre se va estabilizando y dentro de esa estabilización, ¿verdad?, de establecerse, necesita y va acompañado lo que le da seguridad, ¿verdad? Lo que te da seguridad de todo lo que fuiste conquistando es la estabilidad. Y esto va mucho, se da cuenta, lo espiritual va mucho también con lo físico. Porque claro, cuando uno es más joven tiene más agilidad también para renovarse. Renovarse psicológicamente porque responde también a un continuo desarrollo físico. Los dos van siempre unidos, no podemos dejar. Ahora, cuanto más crecemos, cuanto más vamos ganando experiencia y años en la vida, vamos necesitando cierta estabilidad. Pero la estabilidad también entonces psicológicamente corresponde a la incapacidad que se va sumando a nuestra parte también física. O sea, andaña pero y veima uma guarecha y catunte mare ya de aquí para allá, jaremoñe pero llega yepa pepe humía. Pues 50 años mi año guajero, pepe entonces ya de ya estabiliza, imagina. Entonces, ya respetar a de pichacuera ahí en ese sentido, saber acompañar, saber dar, o sea, esa es la humanización también. Entonces, no podés simplemente lanzar algo y tirar en contra de una persona, ¿verdad? O sea, alegando situaciones extremas, ¿verdad? Sino que uno tiene que saber acompañar en todo caso ciertos elementos, ¿verdad? Acompañar la misma vida de la persona que va en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual y también va en el aspecto físico. Bueno, y por eso te está diciendo aquí, insistiendo, como esa necesidad también de una cierta ritualización. Vamos a mirar un poco lo que nos dice en un análisis un poquitito más detallado de esta palabra de Dios. Todo lo que indica. Por ejemplo, en el primer texto que uno ve, se dice que durante 7 días se comerán panes ácimos.
Pero no se establece cuáles han de ser estos días. De oyente, que durante 7, ¿verdad? El segundo texto, sin embargo, menciona que deben ser de 14 al 21, del 14 al 21 del primer mes. Luego se dice que será eliminado todo el que coma pan leudado. En el primer texto, no obstante, pueden quedar algunas dudas si se refiere a los israelitas o también a otras personas. El segundo texto resuelve esta cuestión al establecer que se aplica tanto al extranjero como al natural del país, donde el término para natural del país normalmente denomina a los israelitas. Ambos textos coinciden en que quien coma pan leudado será retirado de Israel. La persona es referida con la expresión nefesh, hajit, esa alma, ¿verdad? La cual, por encontrarse en ambos textos y no ser la más corriente para denominar a las personas, sugiere un alto grado de hermandad entre los textos. La expresión, ¿verdad?, para separado es el verbo karat, famoso como alianza, cortar, que puede indicar también que se le debe quitar la vida. Algunos traducen eliminado, sin embargo, no hay noticias, ¿verdad?, así en la Biblia de que dicha falta haya sido castigada con la muerte. No hay entonces. Entonces es como un castigo nada más, ¿verdad?, el no hacer. O sea, exige la obediencia, eso es lo que está queriendo decir, hacerlo. Estos dos fragmentos son los más distintos de la unidad. El primero está interesado en asegurar que en esos días no se trabajará. Deberá guardarse el descanso solo permitido, que se prepare la comida cotidiana y no más. En el versículo 20 el interés es dejar en claro que la celebración no se realiza solo en Israel, sino en todo lugar donde un israelita se encuentre. Esta preocupación apunta a la situación de diáspora, que ya era una realidad consolidada y para quienes se debía legislar sobre la aplicación de estas prescripciones. De la lectura y análisis de estos textos, se desprende que el segundo es más preciso que el primero. Tiene por objeto clasificar algunos elementos que no surgían naturalmente en la primera formulación. En el desarrollo de la fiesta de los ácimos, es probable que el segundo texto resolviera algunas de las preguntas que el primero dejaba abiertas. Bueno, todas estas entonces nos están hablando de cómo se tendría que preparar, cómo se tenía que responder a esta fiesta que ellos le llaman, ¿verdad?, la fiesta de los panes ácimos. La segunda partecita, cuando te dice desde el versículo 16, el primer día llamarán a una asamblea solemne y también el séptimo día llamarán a una asamblea solemne. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo. Solo el indispensable para preparar la comida. Es entonces un llamado, ¿verdad?, fuerte a todo lo que nosotros podemos entender. Se combina con la comida del Cordero Pascual y con el tiempo será prácticamente una sola celebración litúrgica. Más adelante será así. Su nombre se debe a que durante 7 días el pueblo judío se abstiene de comer pan fermentado con levaduras. Y eso entonces es lo que nos presenta, ¿verdad?, de este capítulo 12, desde el versículo 15 en adelante. Fiesta de los ácimos, que vaya combinado con esta otra celebración del Cordero. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por